Buenos días, chicos. Nada más una pregunta, ¿se ve mi pantalla? Sí, maestra, pero se ve una pantalla que dice Office. Perdón, eso no. Ok, bueno, Ya vamos está. a comenzar el día de hoy. Nada más recordando un poquito lo que estábamos revisando la clase pasada, eran los ejercicios, sobre todo para que ya quedara perfectamente integrada esta parte de que una vez que ustedes estiman el gasto energético, básalo en reposo, agregue actividad física y el efecto termogénico de los alimentos. También veíamos la parte de la distribución de los macronutrientes, que la mayoría lo integró muy bien, y veíamos el ejemplo no armonioso, ¿no? Ahora, vamos a revisar el tema de epidemiología nutricional. Hemos estado viendo como la aplicación, ¿no? Día a día de lo que es, digámoslo de esta forma, cara a cara al paciente, ¿no? Uno a uno. Sin embargo, el nutriólogo no solo se aplica en consulta, también el nutriólogo se puede aplicar en lo que es la evaluación global. Entonces, aquí es como conjuntar un poquito rasgos un tanto generales, como con ya cuestiones específicas de la vigilancia epidemiológica. Entonces, la vigilancia epidemiológica es este sistema con el que se cuenta para la recolección de información sobre problemas específicos de salud de una población determinada. Entonces, aquí en México tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica pues, que está evaluando qué es lo que ocurre en el país, por ejemplo, qué es lo que ocurre en la zona norte, zona sur, zona centro. Y toda esta información que se recopila se analiza y se toma una decisión de qué se debe de hacer. Por ejemplo, si está ocurriendo un problema, como fue el tema de la obesidad, qué es lo que podemos hacer para prevenir esta situación. O bien, si ya se está dando una situación en curso, cómo la podemos tratar, o bien cómo podemos controlar los riesgos. Cosa que, y sobre todo lo vimos a detalle en lo que fue en el COVID. Ahora, dentro de los objetivos que tiene este sistema es identificar los principales problemas de salud que se estén presentando en una población determinada en un tiempo determinado, poder guiar, orientar y estimular las intervenciones de salud pública. Por ejemplo, pónganlo en el contexto de lo que se revisó en su momento cuando hablábamos de los patrones de alimentación y que se estaba observando en México que la problemática del sobrepeso y la obesidad habían crecido demasiado, agregando los comportamientos del consumidor en cuanto que hay una selección principalmente por alimentos altamente procesados y aparte de que estos alimentos altamente procesados, su sistema de etiqueta no era muy bien comprendido. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo una intervención. Y otro objetivo es sugerir hipótesis para la investigación epidemiológica, es decir, ok, hicimos esta modificación, observemos qué es lo que va a pasar a partir de esta modificación que nosotros hicimos. Ahorita se los estoy poniendo en el contexto de la nutrición, sin embargo, aplica bajo el contexto de los problemas de salud. En cuanto a los componentes de este sistema, cuenta con mecanismos de recolección de la información, entrevistas, formatos que van recopilando lo más relevante. Existen mecanismos encargados de procesar, analizar e interpretar la información que se está teniendo. Bueno, ahí está un dibujo muy simplista de una gráfica, pero ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué está significando? Y también existen mecanismos de divulgación de esta interpretación de la información hasta que estemos seguros de que dicha información está teniendo un impacto en las decisiones que se están tomando, ¿no? Principalmente. Ahora, en cuanto a los tipos de la fuente de información, tenemos bien informes oficiales, las hojas de consulta, por ejemplo, en los servicios de salud, si ustedes van a su centro de salud más cercano, ¿qué hacen? Constantemente están
llenando todos unos formatitos y esos formatos vacían lo importante en otro formato y mes con mes van dando los reportes a las jurisdicciones correspondientes. También, por ejemplo, en los certificados de defunción, cuál fue la muerte de defunción, si se está encontrando algo. También las notificaciones privadas, como es el caso de los médicos, las clínicas, los laboratorios, por ejemplo, quienes ya se casaron, es que me estoy acordando, ¿no? Cuando vas y te haces tus exámenes prenupciales, cuando te vas a hacer la prueba de VIH, el laboratorio te tiene que dar una hoja responsiva donde te informan que este resultado será notificado a las autoridades correspondientes para poder estar en comunicación. O también, por ejemplo, los médicos, cuando les llega algún caso de algún padecimiento, por ejemplo, el paludismo, no es que esté inexistente, sin embargo, el paludismo se puede decir técnicamente que ya está erradicado, entonces si algún médico recibe un caso con paludismo, lo tiene que notificar. También, gracias a los medios de información, se dispone con la información suficiente y con muestreos, es decir, análisis en la población. Dentro de lo que son las notificaciones, es importante actuar a diferentes niveles, a nivel local, a nivel municipio, a nivel estatal y a nivel nacional, obviamente, para poder tener una idea de la magnitud del problema que se esté teniendo. Y dentro de la información básica que consideran estos reportes, dentro de la información que consideran estos reportes, pues es toda la información básica de los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes de los programas de salud. Por ejemplo, en los antecedentes de los programas de salud, en nutrición ya hemos revisado a través de las diferentes tareas algunos, ¿no? Por ejemplo, que se agregue el yodo a la sal o la suplementación de megadosis de vitamina A. También la información general sobre la unidad de salud o el sistema, lo que les decía, qué es lo que está reportando su centro de salud más cercano, las estadísticas de morbimortalidad, si existe algún registro gráfico de la incidencia, ahorita lo vamos a revisar más adelante, los datos demográficos disponibles, aspectos ecológicos, entre otros varios más. Es muchísima la información que podemos tener. Ahora, todo esto, ¿para qué se recopila? Pues existen etapas de la vigilancia epidemiológica. Es decir, no, pues vigilar, nosotros decimos, sí es estar supervisándolo, ¿no? No, pues va por fases. En primer lugar, tenemos que recolectar la información y establecer criterios de diagnóstico estandarizados, es decir, a ver, se está dando este problema, ¿cuándo sí lo voy a considerar positivo? De estos que son positivos, ¿en qué escala me pueden caer? Y es poner aquí los puntos, el punto de corte, ¿no? Procesar la información, ya una vez que se tienen los criterios diagnósticos, y analizar la información y comparar los diferentes datos para ver cómo es el comportamiento. Entonces, aquí es hacer el cálculo de algunos indicadores, ¿no? Incidencias, prevalencias, tasas y hacer las comparaciones. También, una vez que se analizó toda la información a detalle, pues redactar, presentar estos informes, estos resultados y poder tomar una decisión. ¿Qué es lo que hace la ENSANUD? La ENSANUD, en un periodo programado, capta profesionales de salud para que se pueda recolectar la información de la forma más adecuada. Se establecen cuáles van a ser los criterios de diagnóstico. Se procesa toda la información y se sacan aquí tablas muy bonitas, indicadores, etcétera, y lanza la ENSANUD todo el recopilado de información para poder tomar decisiones. Entonces, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es parte de la Secretaría de Salud, actúa a nivel local, municipal o jurisdiccional, si lo quieren ver así, estatal y nacional. Entonces, cada nivel de estos que tenemos cuenta con sus unidades de vigilancia epidemiológica,
sus subsistemas institucionales de vigilancia epidemiológica y los grupos institucionales de vigilancia epidemiológica. Dentro de las funciones que tiene este Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, podemos destacar que son 4: recolectar, analizar, investigar de la información, y proponer aplicación de medidas de intervención preventivas o bien de control con base a todo lo recopilado. Dentro de los principales daños a la salud que estudia el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica son cómo es el crecimiento, desarrollo y la nutrición humana, problemas de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, la salud mental, la salud ocupacional, accidentes, violencias y desastres, las enfermedades transmitibles, no transmitibles y la invalidez. Tan solo en estos últimos años que ha pasado, ¿no? Y pues el COVID fue bastante lo que tuvo que analizar. Ahorita, por ejemplo, pues lo que aconteció en Acapulco, ¿no? Es otro problema que también se está monitoreando. Entonces, siempre es importante en la vigilancia epidemiológica poder graficar en un periodo de tiempo el evento que se esté dando. El periodo de tiempo es muy variable. Yo puedo hablar desde días, meses, años para saber si tiene algún comportamiento característico, es decir, tiene algún tipo de tendencia y me permita administrar los recursos de una manera más óptima. Esto en el sector de salud se conoce como los canales endémicos. Pues, por ejemplo, vamos a pensar, hay algunas zonas donde, por ejemplo, el chikungunya, el Zika, son problemas endémicos, ¿no? No podemos decir que es como se da en todo México, no. En ciertos lugares donde las condiciones ambientales lo permiten. Entonces, ahí se establece todo un canal endémico para detectar ese problema inespecífico en un tiempo específico. Y también se puede mapear, lo que les ponía de ejemplo del paludismo. Si ustedes lo buscan en los registros, pues te dan el mapa de la República Mexicana, ¿no? Marca en verde los que no tienen paludismo, ningún reporte, en amarillo los que tienen algún reporte y en rojito, si aplicase, pues donde está crítico, ¿no? En cuanto a la distribución temporal, una premisa siempre constante en lo que es la epidemiología es que la enfermedad no ocurre al azar en el tiempo o en el espacio de una población. Siempre conservan algún comportamiento, ¿no? Las enfermedades respiratorias, lo normal es que se dé, por ejemplo, en temporadas de invierno, ¿no? También el momento en el que se da la enfermedad sigue por lo regular 3 patrones. Ahorita vamos a ver los patrones de la distribución temporal. Un primer patrón que podemos mencionar es un patrón esporádico en donde se da de forma irregular, no tiene alguna asociación con otro factor ahí que diga, el dengue se da cuando llueve 3 veces a la semana, ¿no? No existe un patrón definido tal cual y a veces el agente que causa la enfermedad es algo común. Sin embargo, el desarrollo clínico de la enfermedad depende de otros factores. Otro patrón que tenemos es el patrón endémico. Los casos ocurren de forma irregular, sin embargo, se pueden predecir. Es decir, existe un nivel esperado de dicha enfermedad. No voy a esperar que, por ejemplo, bueno, es que no, diría algo que no es cierto. Bueno, ¿qué sí puedo esperar, por ejemplo, en las temporadas de lluvias? Que exista mayor número de enfermedades gastrointestinales. Entonces, dentro de las enfermedades gastrointestinales, yo sé que puede haber varios desenlaces, incluida la muerte, ¿sí? También dentro de los patrones endémicos existen patrones regulares y predecibles que pueden representar un balance a largo plazo entre el huésped y el agente y se puede presentar a una velocidad baja, moderada o alta. Se dice que es hipoendémico cuando su velocidad es bajita, mesoendémico cuando la velocidad es moderada e hiperendémico cuando se da a una velocidad muy alta, ¿no? Ahora, también tenemos el nivel epidémico, que es cuando se da en grupos de poblaciones en el tiempo, es decir, tiene un patrón típico de un brote, pues como se ve un brote así,
un piquito. Y se presenta cuando el número de casos que presentan excede el esperado en una población. Entonces, un brote epidémico se presenta cuando hay 2 o más casos relacionados. Y ya lo vivimos, cuando una epidemia toma proporciones internacionales se conoce como pandemia. Aquí, por ejemplo, el sistema de salud no considera la aplicación de la vacuna de la hepatitis A. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Supongamos que en un lugar determinado tengo un caso positivo en un pequeñín y se empieza a recorrer. Entonces yo puedo decir que estoy teniendo una epidemia de virus de hepatitis A. En cuanto a los patrones pandémicos, pues les digo, afectan a gran parte del mundo y la duración es variable. Podemos hablar desde una duración corta, semanas a poquitos meses, larga o irregular, y pueden ser situaciones únicas. No voy a decir nada del COVID, pero pues esperemos que sea una situación única, ¿no? O periódicamente. Ahorita ya quedó como parte de nosotros, pero no con las mismas repercusiones en salud. Y en este caso, pues, por ejemplo, la presentación puede ser algo ya estacional o de forma polianual, más de una vez al año. Entonces, una forma de que podamos comprender bien esta información, sea cual sea la distribución, es hacer una curva epidemiológica, porque así la magnitud del problema nosotros la podemos visualizar e interpretar más fácil. Asimismo, la velocidad. Entonces, tenemos diferentes tipos de curvas, ¿no? En el caso de una curva esporádica, yo tengo un tiempo establecido y de pronto en un tiempo corto empiezo a tener casos nuevos, ¿no? Suben, sin embargo, no se establecen, sino que disminuyen. Tengo una curva endémica donde tengo casos constantes a lo largo del año, casos nuevos a lo largo del año. Y en cuanto a la curva epidémica, tiene 5 segmentos. Habrá un nivel que consideremos endémico, una parte que diga aquí está pasando algo porque se está teniendo diferentes tipos de exposición o diferentes modos de transmisión. Llega una plataforma donde a lo mejor se mantiene y llega una parte descendente donde podemos decir que va de baja y a lo mejor venga un pico secundario donde estoy teniendo nuevos casos. Aquí está, les digo, está el nivel endémico, casos que se van dando de forma normal en un plazo del tiempo, de pronto aumenta, se estabiliza hasta lograr descender. Puede venir un segundo piquito, sin embargo, este no es tan grande. Ahora, en cuanto a los canales endémicos, son estas representaciones gráficas que se usan en el sector de salud de los casos que se tienen en un año. Entonces, tenemos 3 partes que se denominan Q1, Q2 y Q3. Q1 es el promedio de los casos que se tiene por mes en un periodo de los últimos 5 años. Q2 es ese promedio más una desviación estándar. Aquí está. El Q1 es mi promedio. Q2 es mi más una desviación estándar y mi Q3 es mi promedio más 2 desviaciones estándar y que de hecho este Q3 debería de suponer el máximo de casos que yo esperaría, porque si no estoy teniendo ahí a lo mejor una epidemia. Ahora, en cuanto a ya ubicándolo en el contexto de la nutrición, tenemos lo que es el monitoreo y la vigilancia nutricional. El monitoreo y la vigilancia epidemiológica en sí son esfuerzos encaminados para poder detectar diferencias en grupos determinados de una población o bien cuáles son las tendencias que se están presentando en la población a través de todo mi tiempo. Y eso solo lo puedo lograr si mis mediciones son sistematizadas, es decir, tienen una periodicidad, tienen técnicas que yo pueda reproducir o replicar
con equipos que estén validados y que me permitan entonces hacer una comparación a lo mejor entre la medición que hice en X periodo de tiempo y Y. Cuando se trata de nutrición, obviamente que nos interesa saber cuáles son los cambios en la alimentación y cuál ha sido el cambio en el estado nutricional de la población en un periodo determinado. Entonces, las mediciones pueden ser valores precisos, ¿no? O puedo utilizar algunos indicadores. Aquí, sobre todo, pues voy a utilizar todas las herramientas que me permitan obtener información del estado nutricional en individuos. Por ejemplo, evalúo la estatura, el peso, puedo considerar la circunferencia de cintura, puedo considerar parámetros bioquímicos, todo lo que se puede medir en sangre y en pipí, hasta en popó, si me interesara. Puedo también evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, hasta la oxigenación. Todo esto en conjunto para poder llegar a la determinación de cuál es el estado nutricional de los individuos. Y no solo hay en esa parte, sino también, pues, cómo va la parte de la alimentación. La alimentación la podemos evaluar, por ejemplo, a través de una frecuencia de alimentos, a través de un recordatorio de 24 horas, dependerá ahí el objetivo del interés. Sí. Entonces, el monitoreo y la vigilancia nutricional, más allá de que se observen como métodos, ¿no? Es decir, hablar de la metodología que se va a establecer, deben de ser objetivos que se planteen para poder ir observando cuál es el efecto que estoy teniendo en la salud. Y para poder diseñar y llevar a cabo todos estos esfuerzos de monitoreo y de vigilancia, es importante que me pregunte el por qué me interesa recolectar ese tipo de información en primer lugar. Vamos a ponerlo en términos realistas. Por ejemplo, pues ya sabemos que los ultraprocesados se están consumiendo en gran cantidad. Entonces, puede interesarme de pronto decir cómo es el consumo de sodio, cómo es el consumo de grasas saturadas, cómo es el consumo de proteína, cómo es el consumo de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples. Entonces, con base a estos intereses que yo esté presentando, encaminar también la metodología a diferentes estrategias que me permitan responder esa pregunta. Ejemplos, en el caso de la población mexicana, pues a lo mejor preguntarme, ¿hay casos aún de la deficiencia de zinc? De yodo, pues ya no tanto. En el caso del hierro sigue siendo algo que se llega a dar, ¿no? La anemia. O, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de obesidad que hoy tengo? Pero depende de la población. Ahí tenemos 3 ejemplos. La población en Suecia, población en Sudáfrica, población hindú, donde tienen diferentes problemáticas de salud que pues llevan a diferentes preguntas, ¿no? En el caso de Suecia, pues deficiencia de la vitamina D. En el caso de la población sudafricana, pues problemas asociados al virus de la inmunodeficiencia humana. Y en la población hindú, problemas en cuanto a un déficit calórico y proteico que se asocie con problemas del crecimiento en pequeñines. Aquí, ojo y bien pilas. Es importante saber qué es el monitoreo y qué es la vigilancia, porque esto sí es pregunta de examen. El monitoreo implica la recolección y el análisis de mediciones precisas, cuantitativas, de una muestra representativa de la población con el propósito de que yo detecte tendencias, mientras que la vigilancia implica todo un sistema desarrollado de recolección de medidas, a lo mejor menos precisas, y que su objetivo es desarrollar intervenciones en respuesta a qué, a las tendencias que yo esté observando que tienen una importancia. Ahorita ya lo vamos a ver como más desmenuzadito. Sin embargo, no vayan a confundirlo, por favor, con algo que estemos revisando de la evaluación del estado nutricional, que vayan a creer que el monitoreo es el pesar y no. O sea, aquí les estoy hablando de algo más grande que la consulta cara a cara. Yo me estoy refiriendo a población.
y que el monitoreo implica uso de medidas precisas de una muestra representativa y que la vigilancia a lo mejor no es tan específica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí, si lo comparemos, diferencia del monitoreo contra la vigilancia, los sistemas de monitoreo nutricional normalmente evalúan muestras de población representativas con medidas directas. Estimo el peso, estimo la estatura, puedo evaluar la dieta, a lo mejor no haga mediciones de duplicado, pero sí tomo una frecuencia, un recordatorio. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué hace el ENSANUD? Se plantea un número de muestra en un sitio representativo que evalúa el estado nutricional de las personas, mientras que los sistemas de vigilancia epidemiológico evalúan muestras de población que quizá no sean representativas. Aquí, pues no existe como la fortaleza que te confiere el determinar tu muestra, ¿no? A través de la estadística. Y pueden utilizar medidas no tan directas como un peso reportado, que yo a lo mejor ande preguntando y diga, bueno, ¿cuál es su peso? ¿Conoce su peso corporal? O bien tenga cuestionarios de frecuencia de alimentos chiquititas, ¿no? Donde no pregunto tan extenso. En el caso del monitoreo nutricional, los datos se analizan como estimados directos de la población en un periodo de años. Pues, por ejemplo, la ENSANUD tiene un periodo de tiempo, ¿no? Que se va repitiendo, mientras que la vigilancia nutricional, los datos se analizan como indicadores indirectos de parámetros nutricionales en poblaciones pequeñas en un periodo chiquito de meses. O sea, yo aquí a lo mejor digo, pues el mes de noviembre y diciembre voy a hacer este cuestionario para saber cómo es el consumo a lo mejor de vitamina A, vitaminas liposolubles y el estado nutricional. Entonces, por lo tanto, las diferencias entre monitoreo y entre vigilancia nutricional principalmente, es decir, uno va a ser más preciso que otro. Por ejemplo, ¿qué tan precisa es una muestra de sangre respecto a un recordatorio o una frecuencia, ¿no? También, ¿qué tan precisa es una medida que tomó personal estandarizado contra que yo les diga, bueno, peso creo que pues por ahí más o menos de 52 kilos, ¿no? También el tamaño de la población estudiada, que hace ENSANUD no mide a 10 personas y ahí queda, normalmente mide un número considerable. Y el tiempo del análisis, pues ENSANUD tarda bastante tiempo, y muchas veces se tardan hasta 6 meses, poquito más, y aparte el análisis, ¿no? Que les toma muchísimo, ¿no? Es muy, muy diferente una cosa de otra. Entonces, en el monitoreo nutricional, podemos decir que para poder desarrollar políticas de nutrición y los programas nutricionales efectivos para una población específica, es importante que yo cuente con información concluyente sobre los determinantes de la dieta y también las actitudes en torno a este comportamiento alimentario. Entonces, un sistema a nivel nacional pues da información útil que nos ayuda para lo que es el desarrollo de las políticas que se van a tomar en cuanto a la producción y la distribución de los alimentos. Por ejemplo, si empiezo a observar que hay una deficiencia, voy a decir alguna locura, ¿no? Pero para más o menos ubicarlo, voy a suponer que por alguna razón empiece a existir un problema en la zona sur de la República en cuanto a deficiencias de vitamina E, muy marcado, ¿no? Sobre todo, digo, en los últimos 4 años está dando este problema. Y entonces tomo la medida a lo mejor de fortificar los granos y fortificar ciertos productos que se manden a esa región. También pues puedo establecer metas nacionales en temas de salud y nutrición, lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? También existen diferentes tipos de monitoreo nutricional, es decir, las hojas de balance de alimentos, cuánto se produjo, cuánto se distribuyó,
cuánto se fue a merma, cuestiones un poquito técnicas que a veces no revisamos tan a detalle, sin embargo la información está disponible. También evaluar cuál es la disponibilidad de los alimentos en el hogar, qué tipo de alimentos están llegando, con qué frecuencia y las encuestas de nutrición. En cuanto al monitoreo nutricional por hojas de balance de alimento, es un monitoreo, les digo, muy crudo. ¿Por qué? Porque considera cómo es la producción, la exportación, la importación, y muchas veces este tipo de hojas se utiliza, es la que tenemos o la que nos da la FAO, ¿no? Aquí algunas limitaciones es que no siempre contamos con el dato de cuánto fue de merma de los alimentos. Y aquí no puedo asociar el consumo de los alimentos con ciertas particularidades dentro de la población. En cuanto a la disponibilidad de los alimentos, es que yo esté evaluando cuál es la disponibilidad de los alimentos en cada hogar a través de encuestas o a través de registros. Y aquí yo puedo monitorear sobre todo qué tipos de alimentos están accediendo al hogar en un momento determinado en muestras representativas. Aquí están dos ejemplos, ¿no? Desde 1945 existen muestras representativas de un registro de alimentos comparados en el hogar durante 3 días que está llegando. Y aquí también se reportan alimentos y nutrimentos cada 5 años. Igual, en Gran Bretaña desde 1952 se realiza una encuesta sobre los alimentos que entran en el hogar en un periodo de 7 días. Si se dan cuenta, México tal cual no cuenta todavía como con este tipo de información. Ahora, en cuanto a algunos ejemplos de las ventajas y desventajas que teníamos ahí, las ventajas es que esta información se recopila desde hace mucho tiempo. Entonces yo cuento con la información suficiente para poder comparar. Dentro de las desventajas es que no sé, o sea, sí sé qué alimento está entrando, pero no sé qué individuo, con qué cantidad, de qué grupo etario. También no considero lo que está fuera del hogar y tampoco estoy considerando las pérdidas, ¿no? Entonces, sí, nos ayuda, nos orienta. Ahora, en cuanto a las encuestas de nutrición, principalmente los sistemas de monitoreo a través de las encuestas se basan en medidas individuales en vez de la medición del hogar, ¿no? Entonces, aquí hablamos de encuestas que son de tipo transversal, que cuentan con una repetición y además tienen información de tipo cuantitativo en un momento determinado, ¿no? Es decir, hago mediciones de todo lo que pueda medir a través de la antropometría, a través de la parte bioquímica, a través de la dieta, entre otros. Aquí, por ejemplo, en México, muchas veces utilizamos el recordatorio de 24 horas. ¿Por qué? Porque es un método fácil, y tiene sus inconvenientes y todo, pero es fácil. Ahora, la ventaja de utilizar este tipo de herramientas es que me da un consumo válido de un promedio de una población. Y el uso de 2 recordatorios de 24 horas en el monitoreo me da robustez en la información que estoy teniendo para poder entonces estimar tendencias centrales y las varianzas del consumo de los alimentos y de los nutrimentos principalmente. Ahora, en cuanto a la vigilancia nutricional, las encuestas normalmente nos dan estimados del consumo de los alimentos y de los nutrimentos a nivel nacional, no a nivel localidad. Entonces, a veces pasan años antes de tener los resultados de una encuesta nacional, y a mí me pasa muchísimo. Digo, ya va a ser la ENSANUD, ¿no? Y estoy así como de, todavía no salen los resultados para saber qué ha pasado. Mientras que, por ejemplo, podemos aplicar, bueno, nosotros no, sino que en nuestra localidad se puede aplicar un sistema de vigilancia nutricional
que ayude a tomar las medidas necesarias para todo lo relacionado a los factores nutricionales y que se puedan establecer programas de intervención, ¿no? Aquí dependerá de ustedes donde estén, pero en su localidad, el preguntar qué programas se están aplicando, si son de alguna iniciativa nacional, ¿no? O es solamente aquí en la localidad, en qué se están centrando, qué información están recopilando. Aquí, por ejemplo, en donde yo estoy, fíjense, nutricional casi no están recopilando, más bien se metieron como con la salud visual, ¿no? Sí hay trabajo por hacer, pero pues no se está aplicando muy bien. Entonces, algunos ejemplos es determinar deficiencias de macro y micronutrimentos. Por ejemplo, en el caso de los refugiados, saber cómo es el consumo de proteína y de calorías, ¿no? Aquí no tenemos refugiados principalmente, sino lo que tenemos son inmigrantes, ¿no? También podemos hablar de los sistemas de vigilancia para detectar problemas de deficiencia proteico-energética que esté impactando en el crecimiento de niños y a través de forma periódica se esté evaluando el peso, talla y los indicadores de desnutrición, que sabemos que en niños principalmente es peso, talla, también consideramos circunferencia cefálica y por ahí sería bueno considerar el índice de masa corporal y también la circunferencia media del brazo. Entonces, tenemos algunos ejemplos dentro de lo que es la determinación de factores de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Cómo es la obesidad, con qué prevalencia, cómo está el consumo de ciertos macronutrientes o de grupos de alimentos, también algunos factores del riesgo del comportamiento que causan enfermedades, por ejemplo, la actividad física, las horas de televisión, el acceso a lugares o a instalaciones que permitan hacer actividad física. Entonces, pues una realidad que estamos viviendo es que la inseguridad nos pega tal que ya los niños ni siquiera queremos que salgan a la calle, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces, dentro del monitoreo y la vigilancia nutricional, en cuanto al conocimiento, las actitudes y las creencias acerca de la nutrición, sabemos que el comportamiento de una persona es influyente para lo que es su elección de los alimentos, y eso es muy particular. Entonces, si yo mido el conocimiento, las actitudes y las creencias en torno a la nutrición, pues lo debo de considerar en un programa de intervención nutricional. Sin embargo, son pocos los estudios que consideran esto realmente. Y otro tema es que, pues, para poder evaluar, necesito desarrollar herramientas que estén estandarizadas y validadas para este tipo de estrategias, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos que se han aplicado, ¿no? El uso del amaranto en algunas localidades, el programa de oportunidades, ¿no? Y que hasta eso, a veces los recursos que nos dan los programas, de verdad que la gente a veces los mal emplea, ¿no? Hay otros nuevos métodos en cuanto a lo que es la vigilancia nutricional, como los programas en computadora para la evaluación de la dieta, que ya es una maravilla porque la verdad te ahorras muchísimo trabajo. También las encuestas de mercadotecnia, analizar cuál es el espacio de los anaqueles. En cuanto a los programas para la evaluación de la dieta, normalmente se basan de la información que se dispone en cuanto al contenido nutricional de los alimentos. Normalmente las tablas de referencia son las tablitas de la USDA que están en internet y que dan información muy precisa. Nosotros tenemos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, sin embargo, en comparación con las tablas de la USDA, que son gratuitas, que están en internet, pues tiene más ventaja la USDA. Actualmente se están trabajando diferentes programas en computadora donde se puede hacer una evaluación de la dieta en forma más rápida y que aparte no requiera como tanta capacitación por parte del nutriólogo o que incluso lo pueda aplicar profesional de la salud que reciba como una capacitación, pero pues no un curso intensivo, ¿no? Dentro de las encuestas de mercadotecnia, pues hay principalmente las compañías de los alimentos
hacen ciertos estudios, ¿no? En cuanto a los comportamientos que se están teniendo en el mercado. Sin embargo, la ventaja que tiene es que da información en detalle de, pues, cuáles son los productos que más se están comprando, qué tipo, en qué mercado entran, ¿no? Si son productos funcionales o no, las marcas preferidas, en qué momento del tiempo se están consumiendo. Sin embargo, al ser algo de carácter privado, pues son realmente métodos caros. En cuanto al espacio en anaqueles, es otro método que se utiliza y que nos permite analizar, por ejemplo, cuál es el espacio de anaquel que se está dedicando para los alimentos que entren en la categoría de sano. De hecho, cuando vayan al supermercado, sea la cadena que sea, observen, y si van a más de una cadena, ¿no? A ver, por ejemplo, Bodega Aurrerá, contra la Mega y contra Walmart, pues cuál tiene más espacio de anaquel para productos que consideramos sanos, o incluso el espacio que tiene la zona de frutas y verduras, en dónde es más grande, cuál maneja más variedad. ¿Por qué? Porque entonces aquí esto puede representar cambios en las dietas, ¿no? Entonces, como conclusión de esto, podemos llegar al punto de que el monitoreo y la vigilancia nutricional están relacionadas, ¿no? Sin embargo, ya vimos que uno es más preciso que el otro, o uno está más sistematizado que el otro, pero nos ayuda por toda la información que nos da. Y sobre todo, esa información es muy importante que se haga algo con eso. No se quede como en, encontré esto. Sí, pero ¿qué vas a hacer, no? Encontré prevalencia de anemia. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y para que tengan un éxito, pues debe de impactar en un tiempo rápido y preciso. También lleva al desarrollo de políticas, programas de nutrición y la evaluación de los mismos. Ahorita, por ejemplo, si ustedes se ponen a chismosear en cuanto al impacto que ha tenido el etiquetado nutricional, los cambios, se ha visto, es que lo vi el dato ayer, la verdad se los voy a decir como chisme de vecina, se los voy a corroborar, pero se ha visto por ahí que el consumo de las calorías disminuyó más o menos 8 calorías, ¿no? No es mucho, pero pues por algo se empieza justamente. Entonces, aquí podemos ver la evolución dentro de los principales programas y políticas alimentarias de nutrición en México, que pues justamente ustedes ya lo hicieron aquí en esta parte, ¿no? Pero es hablar de programas que son de asistencia, sobre todo a los más desfavorecidos, principalmente, ¿no? Se han aplicado a lo largo del tiempo, pero tenemos algunos muy particulares, como es el caso de, a ver, aquí creo que no se los puse, hay que gacha. Bueno, nada más está este, pero no está el de yodo, no se los coloqué. Qué bárbaro. Bueno, aquí, por ejemplo, en 1994 tenemos la información del programa de suplementación con la dosis de vitamina A. Y también sabemos que han existido diferentes políticas relacionadas al consumo de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, programas selectivos, como es el caso de los tortivales, la leche de leconza, la suplementación de la vitamina A, y también están otro tipo de programas que están principalmente dirigidos a población vulnerable. Aquí no pienso ahondar mucho en estas dos cuestiones porque al final de cuentas lo hemos ido como revisando. Más que nada lo importante y lo que me gustaría que tuvieran muy presente es, bueno, la nutrición puede tener un nivel de actuación muchísimo mayor, grande, a nivel población y puede ser preciso, como en el caso del monitoreo, o bien no tan preciso, pero que me ayuda a tener información importante, como es el caso de la vigilancia. Entonces, chicos, hasta aquí va a ser todo lo que vamos a revisar por el día de hoy. Ya tengo sus calificaciones parciales de bases de la nutrición, sin embargo, hasta ahorita hemos hecho únicamente tareas. El examen va a quedar para el fin de semana del 9 y del 10 de diciembre, dentro de 2 semanitas, y tomen nota de lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar el tema de
gasto energético con ejercicios. También el de los nutrimentos, va a venir una parte teórica, por ejemplo, para qué sirven los carbohidratos, cuántas calorías te aportan los carbohidratos por gramo, para qué sirven las proteínas, dónde encontramos las proteínas, qué te aportan las proteínas, pero también viene la parte práctica de determinar porcentajes en una dieta. Se va a evaluar la forma teórica de las vitaminas y de los minerales, por ejemplo, cuál es la función de la vitamina E, cuál es la función del zinc, ¿no? O del yodo, para qué es importante. Y, por ejemplo, también de este tema, ¿para qué sirve el monitoreo? ¿Cuáles son características del monitoreo? ¿Para qué sirve la vigilancia? Todavía tenemos pendientes, déjenme ver. Monitoreo y vigilancia. ¿Qué es ese examen? Todavía tenemos, por ejemplo, pendiente los nutrimentos en el ciclo de la vida, que lo veremos en la siguiente clase. Ese es uno, pero ese va a ser tarea de cuestionario. Y brevemente, factores de riesgo de problemas alimentarios y nutricionales, que igual ese va a ser cuestionario. Entonces les digo, el examen queda con esa información, todavía vamos a tener clases y los temas nuevos que revisemos después de este van a ser evaluados a través de tarea. ¿De acuerdo? Sus calificaciones se las voy a subir en un apartado que se llama evaluación parcial. No tienen que subir nada, únicamente yo les reporto su calificación y en comentario les pongo en detalle cuánto sacaron en las actividades. Y sobre todo, ojo, mi intención, chicos, de verdad, es que apliquen el examen 9 y 10 y quienes se exenten ya no presentan examen final. Quienes por ahí salieron tambaleantes, habría examen final el último fin de semana, el del 16, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda que tengan, por favor me escriben en el WhatsApp, por si tienen duda, no sé, qué temas dijo o algo por el estilo, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, nos vemos la siguiente semana, clase normal, y vayan ahora sí estudiando precisamente. Maestra, gracias. Que estén bien, a ustedes.